A partir, a partir de ahora, las clases ya no se van a compartir por YouTube, se van a compartir, pero de manera privada, directamente a sus correos, ¿no? Eso quería aclararles. Entonces, solamente van a poder ingresar con el correo que le han dado a la administradora, ¿no? Ok. Los temas que hoy día vamos a ver van a ser, primero voy a empezar con algunas dudas que tuviesen, luego quisiera mostrarles algunas observaciones que tengo sobre un proyecto que hemos desarrollado hace poco, para que vean cómo es una estructura real, y luego vamos a tocar hasta la mitad de la clase la parte de criterios de seguridad, ¿no? Criterios de seguridad se va a tocar hasta la mitad de la clase. Ok. Entonces, vamos primero por la ronda de preguntas, ¿no? ¿Alguna duda que tuviesen? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Ingeniero, respecto a la tarea, ¿cómo sé las medidas de las placas, el núcleo de placas que tiene el edificio? ¿Cómo crees que podría saberlo? ¿Tienes alguna idea? Tal vez escalándolo en el AutoCAD, ¿no? Pegándolo encima y sacar un aproximado, tal vez. Claro, eso es una buena aproximación. Agarra, pégalo en el AutoCAD, escálalo. El espesor de las placas, por ser un edificio de 30 pisos, debería estar en el orden de 50 a 60 centímetros. En ese orden debería estar. Si necesitan un poco más, colocan un poco más, ¿no? El espesor real de esas placas es de 70 centímetros, pero es un edificio de 40 pisos. Entonces, como es un edificio de 30, de todas maneras puede ser más pequeño, ¿no? Y las losas, en ese caso, habrán losas colaborantes, imagino, ¿no? Entonces, esas losas colaborantes descansarán en algunas pocas vigas principales, ¿no? Porque, bueno, que nacerán en las placas. Las losas colaborantes descansarán en las vigas principales que nacen en las placas. Claro, pero acá no hay vigas principales, ¿ah? O sea, todas, en teoría, cuando se trata de este tipo de edificios que tienen un bloque de concreto o están hechos con núcleos de concreto, normalmente todo el pórtico de los lados es articulado. Todo es articulado prácticamente. No hay ningún pórtico, ¿no? O sea, no hay algo principal o algo así, ¿no? Lo pregunto porque hay vigas, por ejemplo, del extremo más lejano de una de las columnas metálicas hasta el núcleo o la cara más cercana del núcleo de las placas, es más o menos 20 metros, sí, lo que he sacado según las cotas que tiene. A ver, ¿podrías mostrarlo? ¿Podrías compartirlo eso? Voy a darles la opción de compartir para poder ver. Compártelo. ¿Lo tienes ahí? Ya dije un segundo. Sí, lo tengo abierto el trabajo. Me refiero a esta, por ejemplo, esta zona de acá, ¿no? Esta viga de acá, tendría pues la distancia sería el acumulado de todo esto, y en el caso son 10 metros 20, o sea, es una luz bastante larga, al menos primera vez que veía una luz Los puentes son de 60 metros, ¿ah? Los puentes son de 60 metros, de 70 metros, de 100 metros. Es algo común que se haga en Perú de esos tamaños de puentes, ¿no? Entonces, una viga... O sea, normal, habría una viga acá, digamos una viga acá, y otras vigas secundarias por acá, por acá. Claro, va a depender de cómo lo vas a idealizar, ¿no? Acuérdate que las columnas las estoy pidiendo, ¿qué tipo de columna le estoy pidiendo? Le estoy pidiendo cruciforme, ¿no? Sí, cruciforme está pidiendo. Ya, bacán. Entonces, algo que tú también, como diseñador, tú tienes que ver la arquitectura. Mira la arquitectura. Sí, son plantas diáfanas prácticamente, ¿no? Limpias. Colócalo en la arquitectura, por favor. Ya. Fíjate que puedes agregarle un muro también, ¿no? O sea, no solo termina en ese muro en C, sino que hay otro muro que puedes utilizar, ¿no? ¿Te fijas? Sí, ingeniero. Que son esas formas que tienen medio, como un ángulo, ¿no? Ahí podrías utilizar eso y bajar de alguna manera más el tamaño que tienes, ¿no? Aquí. Esas puntas las puedes utilizar, ¿no? Eso podría ser tranquilamente tipo un ángulo, ¿no? Una placa en forma de ángulo. O sea, aparte de esas placas principales que están acá tipo I, acá, estos cajones, puedo utilizar también estos elementos. Claro, tú eres el diseñador escoge qué va a necesitar siempre y cuando no estropee la placa, ¿no? Ya dije, listo, muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? ¿Alguien más desea hacer alguna otra pregunta? Yo, ingeniero. A ver, buenas tardes. Sí, la estructuración de la planta de arquitectura, bueno, para estructurar
es posible colocar columnas intermedias, o sea, no solamente apoyarse en las placas de las cajas de ascensores, sino también colocar columnas intermedias. ¿Es posible, se permite colocar eso? No, columnas intermedias no, porque dañaría la arquitectura, ¿no? O sea, imagínate que el arquitecto ya te dio esta geometría, ¿no? Porque eso es lo que va a suceder, ¿no? El arquitecto te va a dar tal vez luces diáfanas, y si tú no lo vas a poder hacer, seguramente lo va a buscar a otro, ¿no? Tal vez me busque a mí, gracias a ti. Entonces, en el proyecto se dice que las columnas perimetrales deben ser cuadradas, pero en la arquitectura están como circulares. ¿Eso No dice se que va a son manejar cuadradas, o se ¿ah? maneja? Tienes ahí el proyecto, dice que son cruciformes, ¿ah? Vigas y cruciformes. Mm, dice que son cuadradas en el perímetro. Ah, sí, a ver, dame un ratico. O bueno, o hay dos ítems en las cuales uno es cruciforme y en la otra es cuadrada, pero sí dice las dos. Ah, ya no, son cruciformes, son cruciformes. Porque Cruciforme. Ah, ok. eran de concreto, pero eran de concreto circular. Las originales son de concreto circular, y es un edificio de 40 pisos. Pero para ustedes es un van a ser cruciformes tipo IPO, ¿no? Ah, ok, listo, ingeniero. ¿Entiende, no? Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra duda sobre Y el que, trabajo? O lo que sea? ¿cómo sería cruciformes tipo I? O sea, dos Is perpendiculares que se cortan. Claro, así es. Bueno, les voy a mostrar algo chiquitito y breve para que vean a qué me refiero con eso, ¿no? Pueden ver mi pantalla, entiendo, ¿no? Sí, sí, Inge. Ya, perfecto. Entonces, una viga ahí, o sea, de hecho que lo que más te conviene para hacer cosas pesadas son las sí. Un tubo no te va a aguantar mucho. ¿Por qué razón? Pese a que el tubo tiene desiguales y funciona bien a compresión, cuando se trata de mucho peso, no existen tubos que tengan mucho espesor. Entonces, en ese sentido, el tubo ya te va a fallar. Pero en cambio, en la sí vas a encontrar incluso tipo jumbo que hay en Estados Unidos, o las puedes mandar a soldar, ¿no? Entonces, la sí, en ese sentido, siempre te van a salvar. Ahora, esto de acá es una moda norteamericana, ¿no? Por ejemplo, a los japoneses les gusta todo así, rectangular y circular. Ese es el gusto de los japoneses. O tienen así, o tienen así. O tienen así, o tienen así. No les gusta eso de acá. Ese tercero que le estoy diciendo así. Ese tercero es un gusto norteamericano. A los norteamericanos les gusta esto. Y porque tenemos una influencia de los norteamericanos, nosotros también lo hacemos así. Ahora, cuando una columna va a tener grandes cargas, como es el caso de un edificio de 30 pisos, ya la carga no es tan poquita, ¿no? Ya la carga ya es considerable, ¿no? Entonces, esta viga es posible que falle en la sección débil, ¿no? O sea, cuando tú aplastas una regla, si esto fuera una regla, y tú aplastas la regla, es un hecho que se va a doblar para el lado débil. ¿Me entienden? Es un hecho que se va a doblar, va a pandear para el lado débil, porque el radio de giro es menor. Lo mismo va a suceder con esto. Entonces, para que no suceda esto, lo que ustedes tienen que hacer hay varias alternativas en realidad, ¿no? O sea, hay muchas alternativas que le pueden utilizar así, cuando tienen estructuras pesadas, ¿no? Le voy a colocar otra acá, y uno más para acá. Esto es el último producto. Ok, solamente les voy a enseñar dos formas, ¿ya? Pero la que les estoy pidiendo por ejemplo, esta es la I. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es una sección cruciforme. Agarrar otra I de las mismas dimensiones y cortarla por la mitad y pegarla así. ¿Me entienden? Entonces, esto ya tiene una estabilidad por ambas direcciones, tiene rigidez por ambos lados, ¿me entienden? La otra cosa que podrían hacer es colocar planchas acá. Esta sería la menos invasiva incluso, ¿no? Esta también me gusta. Esta también le hemos utilizado bastante, nos ha funcionado muy bien. En muchos proyectos hemos utilizado esa de acá, ¿no? Colocarle unas planchas a los costados, ¿no? Y con eso le aumentamos la rigidez en ese sentido, ¿no? La inercia también en ese sentido. ¿Me entienden? ¿Se entiende eso? Sí, Una consulta, en todo caso, ¿y la soldadura es corrida? Claro, la soldadura tiene que ser corrida, no sería intermitente. No, intermitente ni pensarlo, ¿no? Porque ahí tendrías un problema de estabilidad incluso en la viga misma, ¿no? En el tema del pandeo lateral torsional. ingeniero, en todo caso, para la determinación de las propiedades de esa sección cruciforme, nos va a enseñar las ecuaciones, bueno, las fórmulas generales, ¿no? De determinación del juego, de esas ecuaciones que ahorita no me acuerdo, pero que se hacen para cuando son secciones que no están en catálogo, ¿no? Pero esas secciones en realidad las pueden calcular, pues, ¿no? ¿Cómo calculas, por ejemplo, no sé,
de una T cualquiera, porque ¿qué necesitas de esto de acá? Necesitas su centro de gravedad, necesitas su inercia, y la inercia lo puedes sacar, ¿no? Puedes sacar un punto y sacar el centro de gravedad simplemente multiplicando áreas por el centro de cada pedacito. Y el momento de inercia simplemente es el momento de inercia de cada uno más área por distancia al cuadrado, ¿no? El momento de inercia de cada uno más área por distancia al cuadrado, ¿no? Claro, Steiner. Claro, Steiner, sumatoria de momentos de inercia más sumatoria, porque les puedo dar cualquier forma, y de cualquier forma tendrían que calcularlo, ¿no? Finalmente, ya. está ahí desconocida, Y las ¿no? otras Eso sí es constantes, parte de su tarea, ¿no? claro, Investigar, claro. y la constante es G, J, ¿no? Steinbenant, esa teoría, eso no aplica para El esos G no es una elementos. constante, el G viene del módulo de elasticidad, es una propiedad para torsión. El G es el G está en función del módulo de elasticidad y el módulo de Poisson. O sea, es una propiedad del material. El J es el momento de inercia polar, eso sí también lo pueden calcular. O algo más fácil, lo pueden dibujar en el section designer de LETABS y ya le ponen las propiedades. Exacto. Cualquiera de las dos. En realidad ambas son sencillas, ¿no? Ambos son números rápidos que pueden sacar. Ya dije. ¿Alguna duda más que tuviesen? Para empezar a mostrarles las observaciones que tenemos. Nadie, ¿no? ¿Ninguna duda más? A ver, Yair pregunta, ¿no? ¿No hay columnas rectangulares? No, no hay columnas rectangulares. No hay columnas rectangulares. Las columnas son cruciformes, como indica en el trabajo, ¿no? En todo caso, si hubiese alguna mala información, las columnas, les repito, son cruciformes, ¿no? Tienen que sacar las propiedades y sacar cuánto va a resistir a compresión, ¿no? Es un proyecto real, pero en un proyecto real nunca va a encontrar algo así como que bonito, ¿no? Siempre tiene cositas por ahí que hay que pensarlas bien. Ok, ¿alguna pregunta más aparte? A ver, déjenme ver, acá están haciendo preguntas, ¿no? Voy a hacer crecer esto de acá. Me han enviado privado, ok. Inge, a eso se llama cruciforme, entonces, claro, cruciforme es cuando se cruzan, eso es cruciforme. Eso es cruciforme. Una consulta, ingeniero. ¿Qué sentido tienen las columnas cruciformes en el perímetro del edificio? Si ya no recibe... Es que Sí. cuando los hagas cruciformes, ya no va a haber ese tema de sentido. No sé si me dejo entender, porque para ambos lados va a ser rígido. Ya. Tú puedes colocarle para cualquier lado la I, pero el hecho de que le coloques la otra I para el otro lado va a hacer que sea igual de rígido. Entonces, no tendrías que preocuparte mucho en eso. ¿No? ¿Me entiendes? Profe, una consulta entre la 2i y la cuadrada, ¿va a depender más que todo de la carga que va a recibir? No te entiendo entre la 2i y la cuadrada. O sea, ¿a qué te refieres Es una exactamente? cruciforme entre la 2i y ponerle plancha a la i a los ambos lados, como hacerlo como un tubo cuadrado, un alma en el centro. Ya. En realidad ambas funcionan bien. Ambas, a mí personalmente, yo he utilizado ambas en diferentes edificios de diferentes tamaños y me han funcionado muy bien. Creo que por el tema tal vez un poquito arquitectónico, me parece que les gusta más cuando utilizo planchas alrededor, ¿no? A los costados, o hacerla tipo una rectangular. Esa me parece que les gusta más. Ya, profe. Ok, acá Roberto pregunta, ¿no? Pero la soldadura en acero A36 sería con personal calificado, en todo caso la soldadura sería con perfiles de alta resistencia, ya que ahí sí se podría soldar porque tienen más carbono. En el caso de las columnas que van a ser soldadas, esas soldaduras son soldadas en taller, entonces no hay problema porque pueden utilizar el SMAO, el SAO, o sea, incluso soldaduras más avanzadas como el FESAO o el FEMAO, ¿no? Hay varias soldaduras avanzadas que vamos a ver más adelante, que en talleres eso lo hacen como un chiste, ¿no? Ahora, el problema es si lo van a hacer en obra. En obra no sería lo recomendable, ¿no? Mi recomendación sería la siguiente, ¿no?
si es que vas a hacer algo en obra, tiene que ser empernado y tiene que ser todo soldado en taller, ¿no? Pero soldado en taller porque es más barato y todo empernado en obra porque es más rápido, ¿no? Porque en obra es bien difícil que tengas personal calificado, ¿no? En taller sí tienen soldadores calificados, ¿no? Ahí no habría mucho problema. Entonces, en ese sentido, de todas maneras, si tuviesen a alguien calificado, lo que les convendría es soldadura, porque soldadura es muy barato, ¿no? Pero es bien difícil tener a alguien, un personal calificado para eso, para la soldadura, ¿no? Eso sí. Entonces, pero los empernados, ¿no? Porque ya tienen los pernos y simplemente empernan, ¿no? Colocas la grúa, arman como si fuera un rompecabezas y luego colocan los pernos. ¿Está bien? ¿Alguna duda más que tengan? El A36 se puede soldar en taller y en obra, Roberto. El A36 se puede soldar en taller y en obra, ¿no? Ok, acabamos con las rondas de preguntas. ¿Nadie más que desea preguntar? Ok, nadie más desea entonces preguntar, ¿no? Ok, pasamos con lo siguiente entonces. Lo que les voy a mostrar a continuación es... Un segundito, voy a colocar esto de acá para acá. Y voy a hacer esto de acá. Es unas observaciones que hemos tenido de parte de un ingeniero, ¿no? De un ingeniero que nos ha hecho. A nosotros nos ha contratado una firma nos contrató una firma de ingeniería para hacer un proyecto de estructuras. ¿Qué es este de acá prácticamente, no? ¿Qué es este de acá? No, este de acá no es. Open. Un ratito, ya. Ok, este de acá no es. Este de acá no es. ¿Ya? Les voy a mostrar el plano para que más o menos lo conozcan. Este proyecto es un proyecto de una empresa que se dedica a hacer alimentos, ¿no? Hace alimentos y lo que hace es es una fábrica prácticamente, ¿no? Es una nave industrial grande, ¿ok? Entonces, esta nave industrial, bueno, el primer plano que tú presentas en una estructura siempre es el E01, donde están las especificaciones técnicas. Tiene que estar el estudio de suelos. ¿Dónde es el estudio de suelos? Estaría acá, el resumen de condiciones, ¿no? Tiene que estar quién lo ha hecho, las condiciones importantes, ¿no? La profundidad de cimentación, la presión admisible del suelo, el asentamiento, ¿no? Y también tienes que tener las características que tiene que tener tu acero, ¿no? En este caso, ¿qué acero vas a utilizar? En este caso estamos utilizando el acero ASTM 572, grado 50, ¿no? Estamos utilizando un micro de 70. A ver, por favor apaguen su micro. Estamos utilizando pernos ASTM 325 y arenado y pintura, ¿no? Estos son el espesor que va a tener para que se proteja de la intemperie, ¿no? Okay. Este es el primer plano, ¿no? Y acá está la lista de planos, ¿no? La lista de planos que tiene que ir. Rápidamente, ese edificio solamente tiene 4 pisos, ¿ok? Solo tiene 4 pisos. Voy a irme para el siguiente. Open. La planta de pavimentación no va con este curro, ¿no? La planta de cimentación sí me interesa que la vean, porque si bien es cierto, este edificio es una estructura metálica por el pedido del cliente, también es bien cierto que porque tiene bastante peso, no te va a aguantar colocar unas diagonales, ¿no? O sea, tenemos pesos incluso de 1000 kilos por metro cuadrado, en algunos lados incluso 2 toneladas por metro cuadrado, tenemos pesos brutales acá. Esa es más o menos la cimentación que lleva,
Y pese a que esto de acá es un sistema de acero, todas las columnas son de acero, tienen acá pedestales, zapata, pedestal, plancha base, y la columna ahí misma no tiene una adecuada rigidez lateral. Entonces, por esa razón se le agrega placa. Esto que están viendo de color verde son placas. Placa por acá, placa por acá, placa por acá, placa por acá. Prácticamente todo el edificio es de placa. Ahora, mi primera pregunta que les va a servir para su trabajo. Estas placas que ven acá, y si bien es eso, tienen acá columnas metálicas, ¿cuál sería el sistema? ¿Qué reutilizaría acá? ¿Utilizaría un R6, un R, no sé, tal vez un R de 8? ¿No? ¿Qué reutilizarían? Pregunta para ustedes. El más perjudicial para el material, no sé, si es concreto, por ejemplo, eso pasa con concreto y albañilería, ¿no? Cuando tienes una edificación con concreto y albañilería, lo que en otras normas, que no es la peruana, se hace a veces es limitarlo a la deformación de la albañilería, ¿no? Imagino que acá también debe ser igual, ¿no? Limitarlo o al concreto o al metálico. Ok. Limitarlo al concreto o al metálico. No, totalmente, estoy en total desacuerdo contigo, ¿ah? Porque, o sea, recuerdo mucho, por ejemplo, las edificaciones de adobe, ¿no? Normalmente las edificaciones de adobe, como no resiste mucho, se suele colocar pórticos de concreto. Entonces, cuando uno analiza, se analiza con el elemento resistente. Por ejemplo, cuando yo voy a colocar pórticos de concreto o muros de concreto en un edificio de adobe, tengo que utilizar el R del sistema que va a aguantar. El adobe no va a aguantar en comparación con una placa. La placa aguanta unas 30 veces lo que el adobe. Hasta muchísimo más, ¿no? Depende de qué tipo de cómo estés haciendo tu adobe también, porque, o sea, aguanta mucho en concreto en comparación con adobe. Entonces, el sistema estructural tiene que ser de concreto en ese caso. Lo mismo acá. Entonces, el sistema no estructural debería estar aislado, ¿no? El sistema no estructural debería estar aislado. No entendí eso de ahí. O sea, para que se cumpla eso, para que el sistema resistente se desplace lo que indique el diseño, ¿no? Máximo desplazamiento, entonces el sistema que no es resistente debería estar bien, o sea, debería estar desacoplado, ¿no? ¿Cómo se dice? Debería estar separado digamos, en ese caso, ¿no? Los pórticos, los muros de adobe deberían estar separados del muro de concreto, algo así entiendo, del pórtico de concreto. No, tienen que estar juntos, sino, imagínate, así algo breve, rapidito, ¿ya? Imagínate que tú tienes acá adobe, ya, esto es un muro gordo, ¿no? De adobe, ¿no? Y quieres, por alguna razón, el dueño tiene algo especial con eso de acá y quiere reforzarlo, ¿no? Entonces, o es algo especial, ¿no? Porque podría ser una edificación de patrimonio, ¿no? Algo así, ¿no? Pero la resistencia de eso de acá es bien pobre, ¿no? Tal vez si llega un sismo y eso tiene 3 pisos, de hecho que se va a caer. Entonces, algo que yo haría, ¿no? Imagínate que es más grande, no tiene más cosas, ¿no? Estoy simplificando nada más. Tal vez colocaría un pórtico acá, una columna acá, una columna acá, una columna acá, una columna acá. Y esto, de hecho, que tiene que estar junto con el adobe. ¿Por qué? Porque justamente lo que va a sostener a estos muros van a ser estos pórticos de acá. ¿Me entiendes? Sí, pero no sería en todo caso cuando llegue el sismo y quiera deformarse el drift del concreto 0.007, el muro como está unido el muro de adobe como está unido a los pórticos, se va a querer desplazar también hasta ese 0.007 y se va a romper. Ah, ya te entendí lo que me quiere decir. Ya, ahí tienes, tienes un algo de razón, ¿ya? Por ejemplo, algo que hacen mucho en los edificios de albañilería, que es muy común usar acá en Perú, ¿no? Es en un lado le colocan elementos de pórticos, a veces, ¿no? Cuando no tienen nada Claro. nada rígido en un lado, y en el otro lado le colocan muros de albañilería, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo que hacen acá es, colocan un R igual a 3 acá, y acá colocan un R igual a 8, por ejemplo, ¿no? Porque son pórticos, por ejemplo, ¿ya? Pero acá hay algo interesante, ¿no? Podría ser eso que tú me dices, ¿no? Eso que tú me dices lo practicaba mucho el ingeniero Ángel San Bartolomé, que en paz descanse. Él agarraba y decía, ya,
Pero esto se va, eso mismo que tú me dices, eso mismo me dijo el ingeniero Juan San Bartolomé, ¿no? Pero esto de acá se va a doblar y cuando esto se doble igual, se va a romper, ¿no? Lo de acá, ¿no? Claro. Personalmente, yo no comparto eso de allá. ¿Por qué razón? Porque cuando este de acá, lo que pasa es que la fuerza sísmica, o sea, eso está bien viendo los desplazamientos, pero la fuerza sísmica está en función de ¿qué? De la rigidez. Entonces, esta fuerza sísmica siempre se va a ir con el elemento más rígido. Entonces, ¿acá cuál es lo más rígido? Esto de acá. Cuando ya llegue a doblar esa cantidad es porque ya prácticamente esto de acá ya está destrozado ya. Y esto de acá también, ¿me entiendes? Por ejemplo, si tuviésemos una placa, un muro, ¿no? Que es común reforzar, por ejemplo, una estructura de adobe, ¿no? Con una placa, ¿no? Con una placa. ¿Ok? O una estructura de albañilería, ¿no? Una estructura de albañilería, algo común es reforzarlo con una placa, ¿no? Puede colocar una placa. Le coloco la fuerza sísmica. Es un hecho que esta placa se va a llevar como el 70%, 80%, tal vez hasta el 90% de la fuerza sísmica. Entonces, este es el que trabaja. Entonces, lo mismo va a pasar acá. El que trabaja va a ser este de acá. Si es puro pórticos a la otra dirección, es el único que va a trabajar. Entonces, la responsabilidad es de él. El R tiene que ser de él. Porque cuando pase su resistencia, cuando esta de acá empiece a fallar, es porque ya se va a caer. O sea, ya no hay otra opción. O sea, es más, incluso cuando solo tienes un solo elemento, hay un factor que es de amplificación, que es por sobreresistencia, porque solamente hay uno o un par de elementos que te aguanten, ¿no? Ajá, sí, 1.25. Ah, ya, ingeniero, sí entendí la metodología. Ok, gracias. Perfecto. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, sobre esto, ¿no? Creo que está claro, ¿no? Ok. Bueno, vamos entonces a empezar a ver los planitos que les he indicado. Esta es la planta de cimentación. Acá hay cosas un poquito, tal vez, raras para sus ojos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una viga de cimentación de 1,60 de altura y de 35 de ancho, ¿no? Eso no se suele ver porque tienes una luz de 11 metros, ¿no? Normalmente el predimensionamiento para una viga es la longitud entre 7, ¿no? Para una viga de cimentación. Bueno, eso no es tanto el curso. Una cosa muy importante es que hagan lo que hagan, siempre tienen que pedirle esto al ingeniero de suelos, esto de acá. Esto de acá es obligatorio y de verdad que es un poco hasta molesto hacer esto de acá, pero es necesario. Esto te lo piden. La norma de suelos te pide esta hoja, ¿no? Entonces, esto es algo que siempre tiene que llevar y si no lo lleva te van a molestar. Los que conocen las normas te van a molestar en esto de acá, ¿no? Porque quieren el anexo igual. ¿Sí, Jonathan? No, quería recalcar que ese es el anexo 1, digo. Sí, es el anexo 1, sí. Entonces, bueno, norma, el 05. Solo para que lo conozcan. Entonces, la norma pide que ese cuadro resumen también esté en el plano. Claro, No la norma lo pide. Ah, ya. Entonces, bueno, vamos a pasar con el otro plano, ¿ya? Para ir viendo algo ya nuestro, ¿no? Que son el tema de, por ejemplo, todas las columnas tienen planchas base. Y machaija, ¿cómo será eso de allá? Voy a colocarle... O sea, por ejemplo, la columna puede ser una I, un tubo, lo que sea. La columna tiene mucha resistencia, ¿no? Por ejemplo, una columna llega tranquilamente, si es que no tuviese una plancha base, que es lo normal que tenga, una columna, recuerden que esto de acá, llega a aguantar, un A36, por ejemplo, aguanta 2.530 kilos por centímetro cuadrado. Es lo que aguanta un A36. Entonces, si esta columna metálica aguanta así, entonces la carga a servicio, esta sería como que la última, más o menos es la mitad, ¿no? Que sea 1.200, 1.250, ya le voy a colocar, kilos por centímetro cuadrado. Más o menos por ese orden va a estar la carga a servicio. Entonces, si la carga a servicio es 1.250 y tu columna metálica la colocas como si fuera columna de concreto directamente a la zapata, vas a destrozar la zapata. No hay forma de que la zapata te aguante. ¿Por qué? Porque la zapata, ¿cuánto aguanta el concreto? El concreto que con la fuerza aguanta 210 kilos por centímetro cuadrado. Entonces acá va a suceder un fenómeno que no revisamos en estructuras de cimentaciones de concreto, pero sí en estructuras metálicas,
el fenómeno se llama el aplastamiento, ¿no? Todo esto de acá se va a aplastar. No revisamos el aplastamiento por una razón que pues la que la vamos a revisar cuando ya veamos el tema de planchas base, ¿no? Por esa razón, como no aguante ese de acá, acá entran planchas base, ¿no? Planchas base. Esta plancha base redistribuye el esfuerzo, ¿ok? Redistribuye el esfuerzo y se mete con unos pernos acá, ¿no? Esto, la cimentación podría ser así o podría ser de la siguiente manera, ¿no? Hay dos opciones de la cimentación. Viene la columna, ¿no? Viene la plancha base. Esta es la columna metálica. Tal vez acá está la salita, ¿no? Salitas. Acá viene una especie de columna, ¿no? Y acá viene una zapata. ¿Ok? Acá viene una zapata y... ya, bueno, tiene esta forma, ¿no? Ok. Esto de acá, lo mismo. La función es justamente que no destroce el concreto, ¿no? O sea, que no se aplaste, ¿no? Técnicamente hablando es evitar el aplastamiento, ¿no? Por eso le colocas esas patitas, ¿no? Para que más o menos se imaginen algo de eso, pueden agarrar un papel, ¿no? Un papel cualquiera, un lapicero y ver, y aplastarlo, ¿no? Se van a dar cuenta que lo va a traspasar, ¿no? Porque lo va a punzonar, ¿no? Hay que diferenciar el punzonamiento del aplastamiento, ¿no? El punzonamiento es una cortante en dos direcciones y el aplastamiento se da cuando tienes una estructura muy resistente y una estructura mucho más débil, ¿no? De todas maneras, no sería un buen ejemplo ese que les conté, ¿no? Más bien sería una especie de torta que le llegue un lápiz o algo así, ¿no? Se va a meter, se va a hundir, ¿no? Ese sería una especie de aplastamiento, ¿no? Porque va a malograr la parte de arriba, ¿no? También se confunde un poquito con el punzonamiento, pero son cosas diferentes, ¿no? El punzonamiento son cortantes en dos direcciones. Ok, ¿está claro hasta acá? Ya. Entonces, lo que nosotros mostramos en la cimentación son las ubicaciones de las columnas y aparte tienen que hacer otro plano donde justo estén las planchas base, ¿no? Esto de acá tiene que estar ubicado. Esta es la ubicación de la plancha base. ¿Se ve estas columnas que estoy mostrando? ¿Se ve? ¿O lo cambio de color negro? Sí se ve, perfecto. Ok, tal vez en el modelo se ve mejor. O tal vez es de color negro, pero son columnas tipo I, o sea, esta es una estructura que es una combinación de placas, muros de concreto, y columnas, ¿no? Columnas que están articuladas en el piso. Las columnas siempre deberían ser articuladas en el piso. ¿Por qué razón? Porque una columna, garantizar su empotramiento es muy complicado. Al menos una estructura metálica es muy complicado, porque la cantidad de pernos que le metes es tal que constructivamente muchas veces se hace muy, muy difícil, ¿no? Entonces, cuando hacen edificios de estructuras metálicas con una conexión empotrada, muchas veces crea tanta dificultad que lo que se prefiere en la práctica constructiva en Perú es hacer la estructura articulada, ¿no? O sea, este de acá es un apoyo articulado para nuestro modelo. Entonces, si este es articulado, ¿quién asume los momentos? Las placas o las X o las diagonales que van a estar alrededor. ¿Me entienden? A ver, acá Yair nos pregunta, ¿no? Si podemos repetir. Claro, Yair. A ver. La razón por la cual hacemos las columnas articuladas, metálicas, por una cuestión constructiva, porque es complicado colocarle tantas cartelas y tantos pernos, justamente esa es la razón. La razón es constructiva. Por esa razón es importante que todas las columnas de nuestro modelo siempre estén articuladas y que haya otro sistema que combata las cargas laterales, como en este caso son las placas, o podrían ser diagonales, o podrían ser otro tipo de elementos, ¿no? Ya si de todas maneras el dueño dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que no haya placas, entonces puedes hacer empotrados, ¿no? Y no quiero que haya tampoco diagonales. Bueno, ahí sí restringes un montón. Si no hay diagonales, prácticamente tendrías que hacer empotrado, tendrías que hacer cosas así un poquito complicadísimas, ¿ah? Pero, o sea, de ser posible es posible, ¿no? Pero no se suele hacer, ¿no? No es una práctica habitual, ¿no? Siempre normalmente en un edificio alto o en un edificio donde tiene bastante peso, ya normalmente le colocas núcleos de concreto, ¿no? De preferencia al centro le colocas. Ok, ¿está claro, Yair?
¿Alguna duda más que tuviesen? Ok, no hay duda, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a ver el siguiente plano. Espero que lo estén viendo. Se parece mucho a nuestro proyecto, ¿no? Si se dan cuenta. Ok, el siguiente plano sería el de muros de concreto. El de muros de concreto no es necesario que lo veamos. Son placas, son muros de concreto. No es parte de nuestro curso, ¿no? Vamos a pasar a los encofrados, ¿no? Como toda placa, siempre lleva núcleos en los extremos, ¿no? En cada extremo. Acá podemos ver una planta de nuestra estructura, ¿no? Como se puede ver, tenemos vigas, tenemos viguetas, ¿no? Entre las viguetas van los nervios de nuestra losa colaborante. La losa colaborante se agarra entre viguetas, ¿ok? Tal vez muchos de ustedes jamás han escuchado de las losas colaborantes. Les voy a mostrar cómo es una losa colaborante, ¿eh? Acá se pueden ver varias imágenes de losa colaborante, ¿no? Fíjense. Acá hay una imagen, ¿no? Hay una plancha metálica y ya no necesita colocarse el encofrado, ¿no? Y hay unos pernos que son los Nelson Studs, ¿no? Y acá hay una I, ¿no? Entonces acá pueden ver otro, ¿no? Una plancha colaborante, acá pueden ver otro, más o menos así, ¿no? Viene la viga, vienen los Nelson Studs y viene la losa colaborante, ¿no? Así. ¿Está claro, no? Estos nervios van entre las viguetas. Estos nervios apuntan a las viguetas. Se sostienen de las viguetas. ¿Ok? Los nervios de acá apuntan a las viguetas. O sea, eso significa que el nervio se va en esta dirección. En esta dirección siendo el nervio. Eso significa. ¿Ok? Ahora, no solo eso. Si bien es cierto, el nervio se va para acá, las vigas que van a sostener la losa colaborante no son estas de acá. Bueno, sí son estas de acá, pero ni siquiera se les considera el modelo, ¿no? Las que sostienen en realidad son estas de acá. Estas de acá. Si se dan cuenta, es muy parecido a una losa aligerada. Porque una losa aligerada tiene una galletita de 5 centímetros arriba y tiene nervios de I, ¿no? A ver, vamos a ver. Losa aligerada. Vamos a ver esa imagen. Por ejemplo, acá. Tienen una, si se fijan, se parece mucho eso de acá. Tiene una losa aligerada que tiene una galletita de 5 centímetros arriba y acá tiene nervios, ¿no? Nervios. Entonces, esta galletita se apoya entre los nervios, ¿ok? Esta galletita se apoya entre los nervios y este nervio es el que llega el peso. Entonces, tú no modelas todo eso de acá en el ETABS. Tú lo que modelas es la carga que le va a llegar a la viga. ¿Me entienden? Sí, ingeniero. Ok, está bien, vamos ya. Ok, tenemos esto. ¿Alguna duda que tengan sobre este plano? Esto es lo que yo me espero que me entreguen, ¿no? También, entre los varios entregables que me van a hacer. Ingeniero, ¿ese no es el plano de salsas 4 de Alicor? ¿Cómo sabes que es el plano de salsas 4 de licor? Yo trabajo para una empresa que se encarga de realizar licencias de edificación. Y este plano me lo pasó el cliente, que es Alicor, y que estamos pasando por una revisión de revisores urbanos. ¿Tú eres el revisor urbano? No. Yo soy el coordinador. El nexo entre el cliente y el revisor urbano. A ver, ¿cómo es esto? ¿Puedes explicarme mejor? O sea, para tramitar la licencia de edificación de una Ya. ampliación o remodelación o obra nueva, hay dos formas, hay dos modalidades. Una es por comisión técnica en la municipalidad y otra es por revisores urbanos. En la comisión técnica ingresas el expediente, todo el proyecto y se demora una eternidad. Es por eso que para evitar la burocracia, hace 1 o 2 años, el Estado promulgó o creó esta nueva modalidad que pasa por una revisión, valga la redundancia, revisores urbanos, que son profesionales independientes. Tú le das el proyecto, ellos lo revisan, te dan la aprobación y lo ingresas a la municipalidad y obtienes la licencia de manera automática, previa revisión. Y ya, ese es el punto. Entonces, muchos clientes optan por esta modalidad.
El tema de Alicor, pues, no me acuerdo el nexo, si es Victoria, la cliente, nos contactó y le estamos tramitando esta revisión. Ok, ya, bueno. Sí es Salsar. En realidad, esta clase, como les comenté al inicio, no va a ser compartida porque justamente yo he firmado un convenio tanto con el ingeniero Ceballos, que va a la cabeza, y con Altus, que también son mis amigos, ¿no? Entre ellos, entre nosotros tres hemos hecho el trabajo, ¿ya? Ok. Bueno, en realidad nuestra oficina lo ha hecho, ¿no? Pero igual es algo que se ha firmado un contrato de confidencialidad, ¿no? Así que por favor no quisiera que salgan muchas cosas de acá, ¿no? O sea, si, esto de acá era más que nada para mostrar el tema de los planos, de cómo se hace, y también me gustaría que vean las observaciones que tenemos también para que vean también cómo podría responderlo, ¿no? Y que también sería bueno que tal vez pudiera compartir algún plano que le hayan permitido porque detallar un plano también es un arte, ¿no? Dibujarlo es un tema laborioso. Creo que tengo varios planos, ahí tengo un montón de planos, la verdad. Les voy a dar un par porque darles mucho no lo van a revisar, la verdad. Eso es algo cierto. Cuando hay mucha información no se revisa. Entonces, mejor poquito y véanlo con cuidado, ¿no? Véanlo con cuidado. Esto de acá, ¿sí? No, sí, está bien, ingeniero, excelente. Esto de acá nos lo ha revisado Carlos Córdoba, ¿no? Carlos Córdoba tiene mucho tiempo seguramente para hacer muchas... Exacto. El ingeniero Carlos Córdoba, el revisor urbano categoría 3. De la UNI. Sí, tenemos ahí varios proyectos con el ingeniero. Sí, yo estoy así con los ojos abiertos con Carlos Córdoba. Pero bueno, ¿Le ha revisado algún proyecto, ingeniero? No, pues este proyecto pues no lo ha revisado y ha dado varias observaciones que... Claro, el dictamen. Claro, le he pasado el dictamen de la primera revisión, el dictamen número 1. Sí. Ajá, justo el dictamen, bueno, justo en el dictamen también voy a conversar y voy a también mostrarles cómo se ha respondido algunas preguntas, ¿no? Para que más o menos vean cómo es esto de acá. ¿Ok? Ok. Ya. Bueno, ¿alguna duda que tengan sobre este plano? Creo que no, ¿no? Ya, perfecto. Pero más o menos así, ¿no? Tienes acá la plancha colaborante, tienes acá la I, y detallitos así, ¿no? Acá hay algo, ¿dónde está? Acá hay algo que me parece curioso. Por ejemplo, el ingeniero Blanco Blasco, que en paz descanse y que es un crack en el tema de concreto, hace algo muy curioso, ¿no? El ingeniero Blanco agarra y le coloca un fierro en cada uno de los nervios. Esto para mí me parece erróneo. Sin embargo, el cliente directo que prefería colocarlo, ¿no? Oye, pero por 10 milímetros no me voy a hacer pobre, colócale mejor. Entonces, personalmente yo no estoy de acuerdo con esto de acá, porque esto de acá le puede dar más resistencia, pero esto no le va a dar más estabilidad. Más estabilidad, y es experiencia de la oficina donde yo trabajo, más estabilidad le da menor longitud, porque la estabilidad, la deflexión se limita mucho, porque la deflexión está prácticamente con él a la cuarta. Entonces, baja un poquito la longitud y te baja bastante la deflexión. En este caso, para todos nuestros diseños, un número mágico que hemos aprendido es limitar nuestra distancia entre longitud de viga a viga a 2 metros. Porque si no, va a suceder lo que sucede en Saga Falabella, ¿no? De Miraflores, ¿no? Tú te vas al segundo piso de Saga Falabella de Miraflores, los que viven en Lima, y se van a dar cuenta que pasa un carro y tiembla prácticamente. Lo que ocurre es que hace un tiempo era una moda entre los centros comerciales agarrar y utilizar las planchas colaborantes. ¿Por qué? Porque en cuanto menos espesor tiene, para ellos era mucho mejor, ¿no? Podían llegar a 10 centímetros y batir luces de 5 metros, 4 metros, pero lo que les ha jugado mal es el tema de estabilidad. ¿Ok? Ya, algo más que quiero decir, estas distancias no están en más de 2 metros, ¿no? Estas distancias no son más de 2 metros, ¿no? 2 metros es el límite, un poquito más, a veces 2,30, pero con eso garantizamos, y con eso hemos probado varias veces que esto funciona muy, muy bien. Finalmente, ¿sí? ¿Cuál es la distancia de los W12-16 a...? Claro, entre las viguetas, la distancia es 2 metros. O sea, en realidad, según el proveedor, puede ser 5 metros, 6 metros, pero
pero lo real es que máximo tiene que ser 2 metros. ¿Está claro? Sí, ingeniero, continúe, por favor. Ok. Eso. ¿Alguna duda más que tuviesen? Acá tengo algunos huequitos acá que se le han hecho, ¿no? Ok. Vamos pasando acá al 10. Vamos a ver, acá están el encofrado de segundo piso, que es parecido, ¿no? Que es prácticamente un copy, ¿no? Acá hay un desnivel, por eso se le ha hecho así. Hay cositas especiales, lo que pasa es que acá hay diferentes pesos, ¿no? Cada lámina tiene un peso diferente y como les he mencionado, hay pesos que son muy altos acá, ¿no? Incluso acá no se ha colocado la sobrecarga, pero hay un plano donde justamente se muestran todas las sobrecargas, ¿no? Ok. Vamos a ver el otro. Pozo de aislamiento, detalle de conexión, carga de techo, detalle de escalera metálica. Creo que con eso estaría bien. Creo que con eso yo ya mostré todo lo que quería mostrar. Me gustaría mostrar un poquito las observaciones recibidas, ¿no? Para que sobre todo aprendan esto de acá, ¿no? Porque no hay mejor opción que aprender, ¿no? Yo personalmente yo he ido con el pie para arriba, pero hablando con los otros dos, porque no soy el único interesado, sino los interesados son el cliente y los otros dos clientes, ¿no? Hablando con los otros dos clientes, bueno, han preferido que bajemos un poco el pie, ¿no? Ok, les comento, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo al artículo 6 de la norma E050, es obligatorio para la presentación de suelos. Acá tiene razón. Y qué raro, porque eso sí tiene estudio de suelos, ¿no? Creo que ha habido un lapsus ahí, no lo han colocado, pero eso sí lo tiene, ¿no? Sí hay un estudio de suelos. 2 dice, de acuerdo a lo requerido en el artículo 16, tanto es obligatorio colocar ese documento, ¿no? Ese resumen de condiciones de cimentación, ¿no? Que es el anexo 1 de la norma de 050, ¿no? Que es el que les he mostrado, ¿no? El anexo, sí. Sí. El 3 dice, debe consignar los planos toda la información requerida en el artículo 9. Los datos consignados no cumplen con lo requerido en dicho artículo. Falta periodos de ambas direcciones y fuerzas cortantes. Esto sí para mí es nuevo, ¿no? La verdad es que nunca le he puesto los cortantes, ¿no? Es la primera vez que yo leo esto de acá, ¿no? Ni me había percatado, pero ya, ahora sabiendo esto, ya igual se coloca ya en el resto de los planos, ¿no? Entonces, en sus planos, lo que tiene que ir es lo siguiente, ¿no? La información sísmica tiene que ir justamente este tema de los periodos y la cortante. Este está mal, ¿no? Este es una N, ¿no? Acá hay un lapsus. Ahorita voy a avisar al dibujante. Ya, ok. Cortante, este de acá es con N, ¿no? La cortante y el periodo, ¿no? Es lo que tienes, es lo que yo la verdad que nunca pongo, ¿no? Yo siempre coloco hasta acá nada más. Es más, yo no suelo darle mucha información al que revisa normalmente, ¿no? O sea, normalmente algo que yo les voy a recomendar, jamás les den su modelo, porque les va a buscar el sin pies. O sea, ya me ha pasado con diferentes revisores que si les mandas el modelo, te van a buscar la sin razón. Si quiere revisarte algo, bueno, que haga su modelo, ¿no? Igual es su trabajo, ¿no? Igual hay una propiedad intelectual ahí, ¿no? Esa parte sí puedes defenderla. Lo que sí no sabía y también me dejó un poco impresionado es que, si bien es cierto, en la norma de estructuras, como que nos cerramos eso de no entregar memoria de cálculo, en la norma G020, que es una norma actualizada, sí pide la memoria de cálculo. Entonces, eso también fue nuevo para mí, ¿no? Sí tiene memoria de cálculo. Todos los proyectos que hacemos tienen memoria de cálculo por una cuestión de calidad y porque tenemos un revisor encima, que es un head así. El revisor, el que revisa todos nuestros proyectos es el ingeniero Segarra, que es el revisor de nuestra empresa. El ingeniero Segarra tiene 96 años, tiene un montón de experiencia. Es la persona que yo conozco en estructuras que más sabe. O sea, en estructuras metálicas yo no conozco a alguien que sepa más que él. ¿Alguien hablaba algo? Sí, ingeniero, con respecto a la memoria de cálculo, que lo que pasa es que yo tengo algunos administrados que efectivamente no querían presentar una memoria de cálculo. Bueno, yo he revisado la norma y efectivamente sí lo solicitan, pero no me percaté que la norma era nueva. Entonces, mi pregunta iba más por si es que antes no era necesario presentar una memoria de cálculo. No, no era necesario. Es más, yo recuerdo que hay una buena discusión entre el ingeniero Muñoz, que el ingeniero Muñoz no quería que justamente aparezca ese tema de colocarle memoria de cálculo, ¿no? Entonces, bueno, al final no se quería colocar memoria de cálculo, pero tal parece que lo pusieron en otro lado, porque en la norma de estructuras no aparece, ¿eh? Si tú checas la norma de estructuras, aparece especificaciones técnicas, planos, memoria descriptiva, pero no aparece nada de memoria de cálculo.
Eso lo han metido en la G020, que no es de estructuras. Ahí lo han colocado. Bueno, es parte de la vida, pero ya lo han colocado y es norma, ¿no? Ya tienes que hacer caso. Pero eso, por ejemplo, yo no estaba enterado, ¿no? Para mí seguía siendo la de estructuras nada más. Recién cuando vi eso de acá me sorprendí. ¿Qué? me quedé sorprendido, ¿no? Pero esa normal de la G020 siempre se para actualizando, ¿no? Son como la de arquitectura que se paran actualizando cada cierto tiempo, ¿no? Antes no era obligatorio la entrega de memoria de cálculo, ¿no? De eso tengo bastantes historias, ¿no? Incluso puedes mostrar la norma de la estructura, ¿no? Se contradice porque la norma de estructura no lo solicita, ¿no? Ahí debería decir también, ¿no? En todo caso no convergen, ¿no? Al igual que varias normas tampoco convergen, ¿no? ¿Está claro, Jonathan? No, sí, está claro, porque tuve otra reunión también con el ingeniero Córdoba, que había un proyectista que no querían mandarnos su memoria de cálculo, ¿no? Es que está como en la nebulosa, pues no se pueden defender diciendo, oye, ¿sabes qué? Pero no, esto no me pide una memoria de cálculo, ¿no? Fácilmente podría cerrarse con ese dicho, ¿no? Sí, pero la G020 lo menciona, ¿no? Entonces... Es cierto, pero como te digo, o sea, sí debería estar en la memoria de estructura, sí debería estar, perdón, en la norma de estructura, ¿no? Porque nosotros nos regimos por esa norma, ¿no? Pero y fuera de la, en la G020 también es norma, ¿no? Entonces, bueno, pues y fuera de que esté o no esté en la norma, ingeniero, creo que no sería lo correcto presentar una memoria de cálculo, porque presentar un proyecto estructural es los planos y también algo que lo justifique, ¿no? Que justamente es el cálculo. Te doy hasta cierto punto la razón, ¿ya? Porque algunas veces hacen cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, o sea, entiendo que acá en muchos lugares en Lima se puede cuidar la calidad de lo que se haga, pero en muchos lugares de provincias, la verdad es que es muy, ¿cómo te puedo explicar? Es muy, o sea, hay gente que diseña que no sabe, ¿no? Que aprende en el camino. A ver, y empiezan a diseñar cosas que no tienen ni la menor idea de cómo se diseñan y salen cosas bien terribles, ¿no? Yo creo que por ese lado sí estaría muy bien. Ahora, lo malo de la memoria de cálculo es que ya te cuesta un tiempo extra, ¿no? Esa sería mi única incomodidad, tal vez más por flojera, ¿no? Pero sí, yo también creo que para cuidar la calidad de las estructuras, eso está bien, ¿no? Para mí, por ese punto, me parece bien, ¿no? Inge, entonces se presenta memoria de cálculo, pero no te dice qué contenido debe tener esa memoria de cálculo. Eso también, Exactamente, eso ¿no? también es otra cosa que está en la nebulosa, porque otro presenta de memoria de cálculo simplemente una corrida en el programa y muchos partidos del programa, ¿no? En todo Claro. caso, sí, tampoco hay algo normado de eso ahí, ¿no? Eso está también en la nebulosa también. Ok. Igual pasa en las losas macizas, son muy largas, vibran, acá dice Roberto. Normalmente no, en las losas macizas no vibran, ¿no? Otro precio, dice Jens. Ah, claro, podrías cobrar un poquito más caro tal vez, ¿no? Porque ya, igual, en temas de calidad, siempre es bueno que tengas una memoria de cálculo por si acaso tengas cualquier observación, ¿no? Ok, Sí, ¿alguna Inge, duda más? sí, una última, Inge. Así como usted dijo que hay un número mágico que es el número 2 metros para espaciamiento entre viguetas para que no vibre el oso colaborante. No es el tema, pero en estructuras de concreto, en losas macizas, también hay un número así, hay una distancia máxima de paños para que no vibre o no. Puedes verificar la vibración, pues, ¿no? Puedes hacer un análisis del periodo, ¿no? Del modo de vibración es principal. Ajá. Y ver qué periodo tiene y verificar que la frecuencia sea menor a 2 Hz, ¿no? Que sería el límite, ¿no? Eso no está normado, no hay nada en la norma peruana. 2 Hz. Pero, disculpa, Kevin. 2 Hz, ¿verdad? 2 Hz, claro, sería, ¿no? Eso no hay en la norma peruana, eso existen otras normas, ¿no? Okay. Ya, bien, ingeniero, ok, gracias. Vamos pasando a las observaciones nuevamente, ¿no? Ok. La estructura presenta una concentración de rigideces del E01, E02. Esto de acá, verificar la irregularidad torsional, esto de acá, todo eso está en la memoria de cálculo. Así que esto de acá no le voy a dar más vueltas, ¿no? Porque si estaba en la memoria de cálculo, simplemente lo vamos a entregar. Existen zonas de las zapatas con esfuerzo de tracción que no cuentan con esfuerzo mínimo reglamentario. Por ejemplo, acá marca esto de acá. La realidad es que sí cuenta con el mínimo reglamentario, ¿no? Porque acá yo veo un error, ¿no?
El refuerzo mínimo reglamentario se cumple con todas las zapatas, en todo caso indicar qué zapata no se cumple. El espaciamiento, o sea, fácilmente puedes sacar rápidamente el acero mínimo, que es falso en realidad, ¿ah? Porque antes no tenía la obligación de que tuviese un acero mínimo la zapata, ¿no? Antes no había esa obligación. La norma de concreto se actualizó y se colocó el 0018 y se copió lo de las losas. ¿Por qué razón, pasando un poquito de tema, por qué razón no es obligatorio en las cimentaciones eso? Porque la cimentación no es como una losa que está agarrada entre placas o entre columnas. Cuando la losa se agrande, de hecho que la columna o la losa se va a rajar, es un hecho, pues, ¿no? Pero las zapatas si se agrandan no pasa nada, porque hay tierra en los costados, no pasa nada incluso. La otra cosa es porque, a diferencia de la losa que está arriba y le va a llegar el sol, esta de acá es como como una pachamanca, pues, ¿no? Está enterradita, ¿no? O sea, ni se va a enterrar que hay sol. Entonces, en ese sentido, no va a tener muchos problemas, ¿no? La verificación del acero mínimo es muy sencillo. ¿Cómo se verifica? Simplemente 0018 calculas la cantidad de acero que vas a necesitar. Siempre lo haces para 1 metro. Analices una losa, analices una placa de acero, por ejemplo, para las columnas. Siempre es para una unidad, 1 centímetro, 1 metro, 1 milímetro, siempre es para una unidad, porque si no te vas a complicar. ¿Ok? Para este caso, el acero total que debería llevar acá sería 0018 B por H, ¿no? Que sería la altura 100 por el ancho 100 también. El acero que lleve 5 octavos, o sea, 1 pulgada, 5.1 o 5.07, si quieren ser más exactos, ¿no? Pero esto de acá te da un espaciamiento de 28. Entonces, si tiene un espaciamiento de 28, cumple, porque tiene 1 pulgada 20. Ahora, acá algo muy importante, y que creo que el revisor se está equivocando, o en todo caso no entiendo a qué se refiere, el acero, por si acaso, el acero mínimo que solicita una zapata es arriba y abajo, o si no, abajo nada más. O sea, es de uno solo. O sea, ordenándolo. Tal vez no esté tan ordenado. Yo podría colocar ese 0018 mínimo en la parte de abajo, o yo podría colocarle el 0018 abajo y arriba, ¿me entienden? O sea, podría colocar 0012 abajo y acá arriba 006, por ejemplo, ¿no? La cosa que dé mínimo 0018. ¿Me entienden eso? Grafíquelo, ingeniero, si pudiera, por favor. Discúlpame, Jonathan. No, digo que si podría graficarlo, y también tengo entendido que sigue una cuantía, otra cuantía cuando existen zonas de tracción. No. La única, no te confundas, la cuantía por flexión es una y la cuantía por temperatura es otra. Son cosas muy diferentes. La cuantía por flexión se da en vigas, en viguetas, no se da en zapatas. La zapata se comporta como una losa y por eso tiene la misma cuantía que la zapata, 0018. No puede tener otra. No hay otra, o sea, reglamentariamente no hay otra, ni siquiera en los libros tampoco hay otra. La única cuantía con la cual se revisa, y eso estoy en desacuerdo también, pero bueno, está en la norma y bueno, hay que aguantársela, es 0018. Ahora, yo podría entender también que se refiere, por ejemplo, acá hay un acero superior y acá arriba no hay un acero superior. Otra cosa también, y acá entre nosotros, nada más, Jonathan, estos planos no son los últimos, ¿no? Los últimos, no, por alguna razón, o sea, acá ha habido un lapsus y no han enviado los últimos, ¿no? Pero es parecido, pero todos eran de 1 pulgada, el de acá era 1 pulgada, el de acá 1 pulgada, pero lo que no tenía era el acero superior acá. Ahora, acá hay algo muy importante, que por lo cual puedo tal vez entender un poquito la pregunta. Si esto de acá, si este elemento, porque esto cómo se modela, esto se modela así. A ver, vamos a ver. A ver, no es que me esté pasando el tema por si acaso, simplemente para que se entienda, e igual esto mismo podemos utilizar en planchas base. La plancha base se analiza igualito, ¿ok? Vamos, agarro esto de acá, tengo acá la zapata. Primero verifico por el tamaño, ¿no? Eso ya es sencillo, ¿no? Simplemente momento, fuerza, y verifico los esfuerzos. Pero para colocar los aceros tengo que hacerlo con el esfuerzo último, y ese esfuerzo último lo coloco acá. Entonces, donde están los elementos de placa, agarras y colocas un apoyo así, ¿no? Un apoyo articulado. Simple. Te simplificas la vida, ¿no? Puedes hacerlo si quieres en el 6, es lo mismo, ¿no? No vas a encontrar diferencia, ¿no? Finalmente, ese coeficiente de balasto es una mentira total, ¿no? El coeficiente de balasto, tengo amigos con los cuales a veces me iba a sacar las muestras, es colocar una planchita de 30 por 30 en el suelo, colocas en un suelo y colocas en otro suelo, te va a dar diferentes resultados. O sea, es un número sacado del bolsillo.
Si el concreto es difícil de entender, el suelo es mucho más difícil, ¿no? Entonces, bueno, ahí va aclaración. Entonces, esto lo colocas así, discretizas esto de acá y le colocas todo como carga, ¿no? O sea, esto de acá lo colocas todo como carga, ¿no? La carga última que va a tener, ¿no? Es como que tienes un elemento y así. Pero acá tienes también un muro de contención. Como tienes un muro de contención acá, esto también es un apoyo para la zapata. Por lo tanto, este de acá no existe un momento positivo. O sea, yo le he sacado números esto de acá, no existe un número positivo. Entonces, si no hay número positivo, no necesita arriba. El positivo se necesita, por ejemplo, cuando, por ejemplo, a ver, un ejemplo rapidito, ¿no? Si tienes una cimentación combinada, de hecho que si tienes acá la reacción del suelo, se va a levantar para arriba, es un hecho, ¿no? Y ahí sí necesitas un acero acá arriba, ¿no? Acá sí necesitas un acero acá arriba. Acá no necesitas porque tienes una pequeña luz. O sea, si tú ves la luz, no vas a tener nunca atracción acá, porque salvo que no estuviese esto de acá, ¿no? Si no estaría este murito de acá, ahí sí podrías tener tracciones en la parte de arriba. Entonces, eso de colocarle o no colocarle, uno, cumple con el acero mínimo, y dos, bueno, no lo necesita, ¿no? ¿Para qué le das más? Por gusto le colocarle, y bueno, ya le hemos colocado eso acá, ya, amor del deporte, pues tenemos que dejar. ¿Está claro? ¿Alguna duda más que tengan? Muchachos, ¿dudas? Nada, ¿no? Yanina, ¿me escucha? Yanina Utani, Sí, ingeniero, sí le escucho. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás entendiendo todo? ¿Te estás perdiendo? ¿Cómo estás? Acá estoy luchando con la red porque estoy solo con datos. Sí, hasta ya. donde se queda así estoy entendiendo. Ok, ¿en qué me he quedado, Yanina? Cuéntame. ¿Yanina? ¿Aló, ingeniero? ¿Me escucha? Te preguntaba, ¿por qué no necesitas cero positivo acá? ¿Por qué no necesita cero positivo? Porque esa parte no la entendí, creo. Porque no tenemos un positivo acá, ¿no? Porque por el tamaño que tiene, ¿no? Ahí se va mi red, está como que medio entrecortado. Ok, Yanina, queda. Ok, pasamos al siguiente. Bueno, acá hay un Sigue par de modelos. entrecortándose. Ingeniero, ahora que me acuerdo, la cuantía no se calcula B por D. ¿B por D? No, este es en vigas. En zapatas y en losas es 0.0018 B por H, Jonathan. Tengo entendido que en zapatas es con el D. No, estás errado. Puede salir la norma de concreto, ahí especifica 0018 B por H. Ya, B por H. Ajá, B por H. Bueno, igual no hay mucha diferencia, ¿no? Aunque no es mucha diferencia, ya, sí, es verdad. De estas 7 centímetros más, no creo que sea gran diferencia. Ok, pero finalmente... en este caso, el cálculo lo hace con el área del acero entre el 0.0018 de un metro, ¿no? Consideras un metro por un metro. Claro, o sea, acá estoy haciendo una regla de 3 simple, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿entienden esta regla de 3 simple? Si no entienden, me dicen y yo lo puedo hacer, ¿ah? Siempre indíquenme. ¿Tú entiendes eso, Jonathan? Bueno, sí la entiendo, sí la entiendo. Ah, ya. Yo sí la entiendo. Ok, ¿alguien que no entiende este cálculo de acá? Profe, explíquela, por favorcito. Ok. Mira. Ya. Yo lo único que estoy haciendo es una regla de 3 simple. Por ejemplo, yo le estoy colocando, ¿ya? Si el área total del acero entra en un metro, ¿no? Y esa área total va a ser el área mínima, pero el área cero mínima es lo que le tendría que colocar, sería 0.0018 B por H. Eso sería el área de acero que le tengo que colocar. Esto entra en un metro, ¿está claro? Porque yo estoy haciendo el análisis para un metro. Entonces, si yo quiero para un acerito, que en este caso es una pulgada tiene 5.1 centímetros cuadrados, ¿cuál sería el espaciamiento que tengo que tener? ¿Me entienden? Entonces hago una regla de 3 simple. El espaciamiento es igual a 5.1 entre 0.0018, el espesor, que sería 100, y la altura, que sería 100. Y listo, acá tengo 28 centímetros.
Entonces, lo mínimo que debería de colocar es un múltiplo de 1 pulgada. Entonces, lo mínimo que debería colocar es 1 pulgada a 0.275. Si eres más conservador, le colocarás a 0.275, ¿no? Si eres más conservador, le vas a colocar a 25, ¿no? Pero da lo mismo, ¿no? Un poquito más caro. Por un poquito de miedo no hay problema, ¿no? Entonces, con esto de acá, este es lo mínimo que deberías colocar. ¿Está bien? ¿Se entendió o no, Gerson? ¿Quién preguntó? Sí, profe, gracias. Ok. Vamos bajando y acá justamente hago esto, ¿no? Se muestra rápidamente que no tenemos no tenemos esa inversión de signos, ¿no? Si no hay inversión de signos, no hay nada. No hay nada de qué preocuparse. Ok, voy bajando. Se recomienda, por ejemplo, verificar el peralte y refuerzo de las zapatas. Se debe tener en cuenta que los últimos cambios realizados en la norma ACI 318 respecto al portante en este tipo de elementos, ya que la nueva fórmula es necesario contar con un mayor peralte. Esto es muy importante de tomar en cuenta a muchos casos estudiados a nivel mundial. Se ha verificado los peraltes y los esfuerzos son correctos. Además, en Perú las normas están dadas por la E060 y no por la ACI 318-19. Lo cierto es que esta parte la vamos a cambiar un poquito para que se vea más amigable, pero esta es la realidad, ¿no? La realidad es que, por eso justamente es una recomendación. ¿Por qué? Porque te está pidiendo que lo hagas por la ACI 318, pero no es una obligación que tú lo hagas por la ACI 318. Acá, en Perú, la ley es la E090, que es cierto, perdón, la E060 para concreto armado, ¿no? Y la E090 para acero. Entonces, si por ejemplo alguien te manda a ver la ICC o algo así, no es necesario que le hagas caso. O sea, puede ser una recomendación y puede ser una buena práctica. Yo también puedo decir, oye, ¿sabes qué? Haz con la norma de Nueva Zelanda, porque ellos investigan bastante en concreto, ¿no? Pero por eso tenemos nuestras propias normas. A no ser que no tuviésemos nuestras normas, ahí ya cambia la situación, ¿no? Una pregunta, con la norma no te dice en qué año es modificada, por ejemplo, la E060. La E060 se modifica cada vez que los ingenieros pueden. Es que acá no es como en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una comisión permanente que siempre están reunidos. Es como un trabajo, ganan de ahí. Acá en la norma no se les paga nada. O sea, prácticamente tengo muchos amigos que trabajan en la norma, que solamente van una vez al mes, y a veces ni van. Entonces, por esa razón no podemos tener muchos avances acá. Es más, por ejemplo, ya hacen hincapié en la ACI 318-19, ¿no? Y ese es el año de que se ha modificado ese ACI, ¿no? ajá. Acá Así es el año en el cual se ha publicado, así es. Ya, profe, gracias. Acá tenemos una preguntita. Modifican después de los sismos. Eso también es bien cierto. Cada vez que hay un sismo, aprendemos bastante. Es que no hay mejor laboratorio natural que un sismo, porque un sismo no es como un laboratorio así que está afuera, ¿no? Un sismo es un laboratorio natural donde tú puedes ver si de verdad tu estructura funciona o no funciona. Por eso a veces es importante que a veces haya gente desobediente, ¿no? Por ejemplo, hay gente que hacen estructuras de albañilería no de 5 como lo manda la norma, sino de 8, 9 pisos, ¿no? Así lo hacen. Entonces, en parte es bueno porque aprendemos con eso, ¿no? Y aprendemos qué errores hay. Entonces, ahí, en los sismos son lo que nos da bastante aprendizaje, ¿no? Como dice Javier, ¿no? Es una prueba de ensayo-error. Probamos una cosa, las cosas son, de ingeniería al menos son como un arte, ¿no? Más que como un cálculo, ¿no? Acá vemos esto de acá, se debe presentar cálculos justificativos de la viga de conexión, ya que se aprecian dimensiones inadecuadas. Asimismo, se debe proyectar el material compresivo de tenopor o similar a... Ok, acá hay una cosa que me gustaría mencionar, ¿no? El tema de una viga de conexión. Yo entiendo a qué se refiere el ingeniero Córdoba, se refiere a que las vigas tienen 1,60 de altura y están 11 metros, 12 metros. El predimensionamiento para una viga de cimentación normalmente es longitud entre 7, porque tenemos que asegurar la rigidez. ¿Ya? Eso está bien, ¿ya? Pero también es cierto que es un predimensionamiento. Bueno, nadie te puede obligar a hacer un predimensionamiento, ¿no? A obedecer un predimensionamiento. Finalmente, por ejemplo, algo que utilizan en vigas de concreto normales es luz entre 10. Pero luz entre 10
es solo un predimensionamiento para que no revises deflexiones. Tú en realidad tú puedes utilizar algo mucho más pequeño, si es que demuestras que no se agrieta y no se deflecta, ¿no? Esos dos temas de serviciabilidad. Si tú lo revisas, no habría ningún problema. Entonces, en ese sentido, bueno, en ese sentido, yo personalmente no le doy la razón. Yo he revisado cada una de las vigas. Simplemente una viga de cimentación es un número sencillo, ¿no? Es un elemento recto, le colocas una carga al costadito, es modelar una viguita prácticamente. Esto de acá es totalmente falso, ¿no? Pero esto de acá lo hemos arreglado un poquito porque en la práctica constructiva en Perú, el tecnopor no funciona. O sea, la costumbre es colocar una tierra fofa, eso no funciona, porque la tierra fofa, o sea, esto es debajo de la viga. Si tú tienes de tierra fofa, de hecho que se va a meter el concreto, o sea, nunca va a suceder esa ambición que se tiene de separar la viga de la tierra, eso no sucede. ¿Ok? Eso es algo que queremos, pero es algo que no sucede. Es como modelamos, ¿no? Nosotros modelamos como que estaría separado, pero no se puede evitar. Así le coloque el tecnopor, así le coloque lo que quieras, siempre se va a mezclar, porque el terreno no es que metas ahí una madera o algo para separarlo, lo haces contra terreno, entonces siempre se va a juntar, siempre se va a meter. Okay, acá tenemos un par de preguntas. Renato dice, cuantía 018 y 0012 para 2 mallas. 0012 para 2 mallas. Eso entiendo que está viendo la de losas, ¿no, Renato? Tendría que ser 0, o sea, la suma total es 0018, sería 0012 y 0006. Javier dice, no, L entre 16 es 060, depende de la continuidad. L entre 16 es bien chiquito, la verdad, para vigas, o sea, puede ser para vigas por gravedad, ¿ya? Pero para una viga sísmica me parece muy pequeño, ¿no? Yo no he utilizado L entre 16, ¿no? He llegado hasta L entre 14, ¿no? Pero eso para vigas que netamente son, por ejemplo, de estacionamiento, ¿no? De temas de gravedad. Existen vigas de conexión que se apoyan sobre elementos de poco espesor que no desarrollan el anclaje mínimo. Acá sí tiene razón, Carlos Córdoba. ¿Por qué? Porque la longitud de las vigas tienen fierros de 1 pulgada. Y en 1 pulgada tiene que tener 56 centímetros con gancho estándar. Entonces, esto de acá antes era 60 centímetros. Si son 60 centímetros, el recubrimiento para afuera tiene que ser 4 centímetros. Que tengas un fierro de 1 pulgada, tienes 2 centímetros. Más el estribo, tienes 1 centímetro más. ¿Cuántos centímetros tienes? Tienes como 8 centímetros tomados ahí y prácticamente te queda, sería 56 más 8. Necesitarías mínimo 64 centímetros. En este caso, tiene razón, en este caso debería crecer eso de acá y por eso se ha cambiado esos 70 centímetros. ¿Está claro? Por la longitud de anclaje. Siempre tienen que verificar que todo angle. ¿Está bien? Sí, está bien. Está bien. Ingeniero, yo tenía una consulta con el punto anterior. Ahí en la observación comenta el ingeniero Córdoba que debe colocar un material o que no debe estar en contacto la viga con el terreno. Ajá. En ese caso, usted, sabiendo que no va a estar, o sea, sabiendo que va a estar en contacto con el terreno, ¿cómo es su modelo? O sea, ¿está contando con las presiones que le ejerce el suelo la viga? No, es que esa presión es mínima. O sea, de hecho que sí va a haber una presión y de hecho que no hay forma de evitarla. O sea, eso es cierto. O sea, tú construyes, vete a cualquier lugar de construcción, no hay forma de evitar que se una, porque no sé si has podido verlas, pero cuando colocan, siempre lo hacen contra el terreno. Así le coloquen tierra fofa, siempre se mete el concreto, siempre va a estar en contacto con la tierra. Entonces, es algo que no puedes evitar. Pero en esa teoría, simplemente colocamos la viga y colocamos los apoyitos, ¿no? Y jugamos como un sub y baja, nada más. Esa es la teoría que manejamos. Finalmente, es una teoría que hemos utilizado mucho tiempo y que nos ha funcionado muy bien. Hasta ahora nos sigue funcionando, seguimos haciéndolo así, al menos en Perú, es algo que hacemos bastante. Y bueno, el tema, podrías colocarle esa carga, ¿no? Pero deberían ser cargas muy pequeñas, ¿no? Porque no tienes el tamaño que tiene la zapata. Sobre todo por eso, ¿no? Ya, pero usted en su modelo entonces no coloca esta carga. No, yo no coloco la carga, ¿no? O sea, me parece pequeño como para colocarlo, ¿no? Para mí lo más importante es la carga que recibe de arriba, ¿no? La que le da el momento negativo, ¿no? Como les he mencionado, una viga conectada simplemente es así, ¿no? El modelo es se pueden hacer modelos desde muy sencillitos hasta muy difíciles, pero el modelo
modelo más sencillo y aceptado, que pueden revisar en cualquier lado, es este de acá. Una viguita con un apoyo acá. El momento como va a ser así. El mayor fierro va a estar acá. Acá le colocas como que la mitad o algo así para que dé juego, ¿no? Pero así es como se hace una viga de cimentación. ¿Está bien, Jonathan? ¿Está claro? No, sí, está bien, pero, o sea, una viga de cimentación se modela de acuerdo a la carga puntual que está incidiendo en una de las columnas, en una de las Ajá. zapatas. Entonces, en base a eso y según el modelo que se ha utilizado y el que yo conozco, solamente se toma articulado el otro, los dos puntos se toman como, no, uno empotrado y otro articulado. Uno empotrado, los dos son, depende, ¿no? Si tienes acá una placa, por ejemplo, grande, ahí podría ser un empotrado, ¿no? Pero si tienes acá una columnita, debería ser un articulado, ¿no? Claro, pero en ese caso, o sea, siempre se contempla de que la viga no está pegada al terreno, ¿no? Entonces, no se Eso es toma en cierto. cuenta, la fuerza de reacción del suelo. Pero si yo sé que en la práctica eso va a ser improbable, imposible, entonces no debería por lo menos contemplar un factor ahí o una carguita ahí que el suelo le va a ofrecer a la viga, Claro. o no incide tanto, ingeniero. Eso es lo que pasa, no incide, ¿no? Alguna vez me he dado el trabajo de colocar una carguita ahí y la verdad es que más que perjudicarlo le ayuda, ¿no? Entonces, personalmente, por ejemplo, utilizar la interacción suelo-estructura, por ejemplo, no perjudica al edificio, le ayuda al edificio, le baja las fuerzas sísmicas. Entonces, desde ese punto de vista, a mí, por ejemplo, ya no me interesa mucho ese tema de interacción suelo-estructura porque en vez de ayudarlo, en vez de perjudicarlo, le ayuda. Entonces, no quiero que le ayude, yo no puedo confiar en el suelo. Le ayuda porque le ayudará a la viga porque la viga se está deflectando en la parte superior. Entonces, esa carga del suelo más bien generaría más deformación a la viga. No, hay algo que no estás viendo. A ver, vamos a ver. Imagínate que esto de acá, la reacción que va a tener la viga es simplemente de su peso propio, no puede tener mayor reacción. O sea, es algo chiquito. ¿Por qué razón? Porque la deformada de una viga de cimentación va a ser así. Viene así, esto de acá. Entonces, esto de acá se va a levantar. El suelo no es un chicle para que le agarre. Entonces, el suelo lo va a jalar. Ok. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, o sea, no te ayudaría. O sea, lo máximo que le podrías colocar acá sería el peso de la viga. ¿El peso de la viga cuánto es? Es 2.400 por, no sé, 30 por un metro. O sea, es muy poquito. Hace ese ejercicio y bueno, y finalmente cuando haga efecto la carga, no es que le va a afectar, ¿no? Se va a levantar eso de acá. Ya, es verdad. Está bien. Ingeniero, ahí aprovechando esa duda también que tengo, a veces cuando se hace una viga de cimentación se coloca en la parte superior, se levanta la albañilería, ya sea albañilería armada, confinada o sea solamente divisiones de ladrillo de pandereta. En ese caso, ¿cómo yo modelo mi viga de cimentación? Tendría que añadir esa carga de ladrillo, ¿verdad? De muro. No te entiendes esa parte. A ver, por ejemplo, cuando descansa un muro... ¿Puedes dibujarlo acá? Te doy el... Creo que hay una opción para que dibujen, ¿no? No, mira, si proyecta el plano de Salsas 4, le podría indicar. ¿Y acá? Sí, ya, en esa viga de cimentación, justamente en esa viga que descansa un muro de albañilería confinada, digamos. Sí. No, esa es una placa, es esta de acá. No, yo sé que es una planta, pero digamos en una vivienda multifamiliar o unifamiliar, digamos que existen zapatas conectadas con vigas de cimentación y de columna a columna hay un muro. Entonces, hay un peso que está incidiendo en la viga de cimentación. Claro, entonces también se considera esa carga como fuerza distribuida en la viga de cimentación al momento de modelarlo o diseñarlo. No, sería como una carga puntual. ¿Por qué carga puntual? A ver, vamos a ver. A ver, déjame entenderte, ¿ya? Tú tienes un elemento, por ejemplo, imagínate que este de acá no es una placa, es un elemento de albañilería. ¿Está bien? Imagínate que va a bajar con 100 toneladas. ¿Ya? Entonces simplemente se divide mitad, 50 para acá, 50 para acá. ¿Me entiendes? No, yo me refiero cuando el muro está a lo largo. Es como si la viga de cimentación fuera un cimiento corrido. Ya, mejor dicho.
A ver, vamos a ver. A ver, voy a intentar dibujar eso que me dices. Ya tengo acá un ladrillo, ¿okay? Ladrillo, y acá tiene su cimentación. ¿Ok? Si yo le hago un corte acá, yo tendría eso de acá, pero un ladrillo. ¿Está bien? Sí. Y por acá quieres colocar una viga de cimentación y un muerto, imaginemos. Sí. ¿Ya? Ya. Entonces tú me dices, ¿cómo yo hago para hacer este análisis? ¿Está bien o no? No, pero yo me refiero a que la viga de cimentación es el cimiento corrido del muro. Ok. Ya. Entonces tú te refieres, ya te estoy entendiendo. Tú te refieres a que esto de acá sea una viga de cimentación. Sí. ¿Algo así? Sí. ¿Y qué problema habría con eso? ¿Cómo sería el modelo? ¿No sería una fuerza distribuida? Lo que pasa es que esta de acá no es una viga de cimentación. Esta es una viga tirante. Tiene otra función. La viga tirante se utiliza para suelos blandos. No se utiliza cuando las vigas de cimentación se utilizan cuando hay una excentricidad. Las vigas tirantes tratan de imitar el diafragma rígido que hay en una losa. Entonces tratan de unirlo. Es más, esta de acá no te recomendaría, porque normalmente el problema que tienen es que cuando hay acá hay un señor que quiere pasar, le va a hacer un hueco y te va a quedar horrible, ¿no? Entonces, yo te recomendaría más bien que lo hagas así, ¿no? A nosotros nos funciona mejor hacer eso de acá. Colocar esto, un ladrillo acá, y esto acá. Y acá colocarle la viga, ¿no? Porque esto de acá puede ir donde sea. Bueno, finalmente va a haber lugares donde solamente va a haber esta partecita de acá nada más. ¿Me entiendes? Ya. Ya, estos son vigas tirantes y se diseñan para el 10% de la fuerza de la carga de gravedad, de la carga de gravedad que va a haber, ¿me entiendes? Esa es una viga tirante. Ok, pero No es una viga tirante. si volvemos al plano de Salsas 4, digamos que por criterios arquitectónicos, necesariamente donde está esa viga de cimentación, tiene que haber un muro armado. Encima. Sí, sí. Ok, pero un muro armado como tabique, porque es un muro de concreto, ya debería ser todo de concreto, ¿no? No, de albañilería, ¿no? Albañilería. No, es una cosita chiquita, pues, ¿no? Es un muro de albañilería, no sé, porque es un tabique, o sea, no pesa mucho en comparación con la carga que le tiene lateralmente, ¿no? No creo que le haga mucho, igual le puedes colocar una carguita, ¿no? Para probar, ¿no? Siempre es bueno probar y ver cuánto impacta, ¿no? Y según eso tomar decisiones. Bueno, una vez me tomé la molestia de diseñarlo y me salía una viga de grandes proporciones, de gran peralte. Por eso ahí era mi duda, ¿no? Sí. Habría que ver ese cálculo, porque yo no tengo la misma experiencia que tú. Para mí, eso de los tabiquitos es insignificante, en realidad, ¿no? Tendría que ver qué caso tienes, ¿no? Cada caso es diferente, ¿no? Y finalmente tendrías que ver qué esfuerzo es el que te hace que eso sea tan grande, por ejemplo, ¿no? En ese caso no era un parapeto, sino era era albañilería confinada. No, ahí sí pues tiene que ser algo grande, porque eso de ahí va hasta arriba y eso tiene que mover. Claro, así es. Algo grande. Así es. Entonces, en ese caso, lo que yo hice fue calcular las fuerzas distribuidas que provenían de la losa al muro y del muro a la viga de cimentación y me salió una viga bien grande. Claro, pero algo sencillo simplemente sería ver el momento que te va a producir el muro y diseñar para ese momento la viga, ¿no? También. Hay varias formas de hacer eso de acá, ¿no? Eso sí es un caso diferente. Eso de incluso es como tener una plaquita, porque el muro de albañilería es como una plaquita, pues, ¿no? Aguanta cortante. Y depende cuántos pisos tendrás también, ¿no? Era una edificación de 5 pisos. Ya. No, sí. Esa sí tiene que ser considerable. ¿No? Esa sí tiene que ser considerable. Aunque... Nunca le ha tocado el caso. Sí, le preguntaba si es que nunca le ha tocado ese caso, porque... Mira, yo la verdad es que en albañilería yo siempre lo hago con cimiento corrido, ¿no? Yo nunca le coloco una viga de cimentación, ¿no? Porque normalmente la gente que escoge hacer edificios de albañilería son gente humilde. Entonces, yo no mezclo, por ejemplo, columnas de concreto, bien difícil. No, yo no, un par de veces mezclo pórticos, ¿no? Normalmente si hago de albañilería, de verdad lo hago de albañilería, ¿no? Todo es albañilería y bueno, o sea, y tiene sus
todo, o sea, ni siquiera lleva zapatas, ¿no? O sea, ¿para qué colocar la vía de cimentación? No lleva zapatas, todo es cimiento corrido, ¿no? Pero por más que el suelo sea malo, el suelo era de 0.8. Habría que verificar, ¿no? Pero la verdad es que nunca me falla. He tenido solo de hasta 1 kilo por centímetro cuadrado, y lo que hace, lo bueno de la albañilería es que si analizas solo la albañilería no te va a funcionar. Mira, ese es un punto largo, ¿ya? Pero hay una justificación clara, ¿no? La albañilería no trabaja por pedacitos, trabaja como un conjunto. Entonces tú cuando haces la cimentación, si agarras un murito, pucha, lo estás calculando mal, porque el murito te va a salir un montón y la cimentación te va a salir una cosa grande. Para calcular la albañilería, tú tienes que calcular la cimentación completa y utilizar todo el edificio como uno solo. Por eso no te sale nada. Y tampoco te sale fierro, porque la altura, en proporción con el ancho que tiene, no es de 1 a 4, que es donde se da la flexión, y por eso no necesitas hacerlo. Puedes colocar cualquier cosa ahí y igual va a funcionar. Por eso le colocan concreto silopeo. Ya, ok, ingeniero. Sigamos avanzando para no. No te preocupes. Sí. Existen vigas de conexión que se apoyan sobre elementos poco espesor. Acá sí tiene razón, como les decía, ¿no? Simplemente se agranda un poquito. Esto sí tiene razón, ¿no? Entonces, no, sí, hay razón, bueno, hay que cambiarla más. Deberá de presentar cálculos justificativos del diseño de corte de las placas. Esto de acá sí se tiene, ¿no? Esto de acá es algo sencillo, ¿no? Esto de acá no viene mucho al caso. Deberá presentar detalles de anclaje, de refuerzos por corte, de los elementos de borde de las placas. Esto de acá nunca lo he hecho, pero por primera vez lo he hecho, ¿no? Así, es que lo que pasa es que nunca me han preguntado eso de acá. Eso es la cosa más curiosa que me han preguntado, ¿ok? Les explico más o menos de qué trata esa pregunta. Si yo tengo acá una cimentación, ¿no? Cuando tienes un momento muy fuerte, porque es nuestro caso que tenemos momentos muy fuertes y tenemos poco peso, es un hecho que tu cimentación no va a funcionar. Entonces, para que funcione, muchas veces tienes que utilizar el peso que hay abajo. Entonces, si utilizas el peso que hay abajo, de hecho que lo va a intentar levantar, pues, ¿no? Y eso se va a separar, porque el concreto, por más buen amigo que sea, en tracción solamente aguanta la 10ª parte de lo que aguanta en compresión. Si el concreto aguanta F'C 210 en compresión, kilos por centímetro cuadrado, el concreto en tracción solamente aguanta 2 raíz de F'C, o sea, estamos con 29 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Si quieres utilizar este peso para disminuir la excentricidad, porque la excentricidad es momento entre P, porque si no haces eso de acá, pucha, te va a salir un zapatón gigante, ¿no? Entonces, lo que haces es, colocas unos doubles acá. Ahora, nunca me han pedido los cálculos de eso de acá, es la primera vez que me piden los cálculos de eso de acá, ¿no? Esto de acá, ¿cómo puedes calcularlo? Simple, ¿no? ¿Cuál es la longitud de anclaje de un F'C 210? Para un fierro de 3/8, 22 centímetros, pero yo le he colocado 25, está perfecto. Ahora, acá sí hay una cosa graciosa, ¿no? Este de acá, ¿cuánto resistirá? Sabe Dios, no sabemos, ¿no? Puede aguantar 210, puede aguantar... Lo peor que podría aguantar creo que sería 100, ¿no? Porque como tiene piedra siempre aguanta más, ¿no? Pero igual, que aguante 100 kilos por centímetro cuadrado, entonces tú tendrías que calcular la longitud de anclaje acá, ¿no? Ya, bueno, calcular la longitud de anclaje que te podría salir, no sé, 30 centímetros, ¿no? No lo muestro porque no es parte de la clase, pero 30 centímetros podría salir acá. Ok. Finalmente, como los fierros están cada 30, para diseñar el fierro simplemente calculas el Φ(N), ¿no? El Φ(N) va a ser Φ por área de 0 por Fy, nada más. Esto debe salir en el orden de 2 toneladas, 1 tonelada, más o menos por este rango sale. Para uno de 3/8, ¿no? Es lo que me espero que aguante. Y el peso de esto de acá, ¿cuánto es? El peso es simplemente lo que va a cargar, pero no es, lo que va a cargar esto de acá es un elemento, es un elemento de piedras que tiene 30 acá y tiene 30 acá, ¿no? Tiene 30 acá por una altura de 60 centímetros. ¿No? Listo. Esto de acá lo calculas, ¿cuánto es? 30 por 30 por 0,2. Esto de acá no llega a nada, ¿no? ¿Será que cuánto? ¿Cuántos kilos esto de acá? 30 por 30 por 60 por 2. 1,20 por 0.30. Esto va a salir 0.0 algo, ¿ah? 0.0 algo, saldrá. Tonelada, 100 kilos pesará, exagerando. ¿No? ¿O estoy equivocado? A ver, vamos a echarle unos numeritos. Calca. Rapidito para ver cuánto pesa. Sería 0.30 por 0.30 por 0.60 por 2. O sea, pesa 0.1 toneladas, ¿no? O sea, 100 kilos. Pesa 100 kilos, ponle un factor de seguridad de 2, pues, ¿no? Ponle un factor de seguridad de 2, 200 kilos. Esto aguanta 2 toneladas. Va a aguantar perfectamente. ¿Está claro?
¿Está claro, muchachos? Sí, que continúe, por favor. Yes. Yes, ¿me escuchas? Yes, Anthony. ¿Puedes prender tu micro? Sí, ingeniero, sí lo estoy atendiendo. ¿Qué tal, Jens? ¿Alguna duda acá? ¿Todo claro? Sí, ingeniero. Bueno, tengo una duda, pero respecto a lo que mencionó viga tirante, viga cimentación, pero no lo comenté porque sale del tema. Ya, ok. Bueno, viga tirantes, como te digo, solamente para suelos blandos, ¿no? Y viga sin cimentación es para las electricidades, ¿no? Okay. Ya, gracias. Vamos a... ¿Dónde estamos? Ya les mostré esto de acá. Vamos con lo siguiente, para cerrar esto. Deberá consignar sobrecarga. Esto sí hay, no la revisaba. Está en el plano 72 y 33. Eso sí está. Están las sobrecargas. Sí tienen que mostrar siempre las sobrecargas, ¿no? Como eran tantas sobrecargas, por acá había 1 tonelada, por acá había 500 kilos, por acá había 800 kilos. Mejor hemos hecho un plano donde se muestran todas las sobrecargas, ¿no? Se recomienda un mayor peralte de la losa colaborante, no es por resistencia, sino por las excesivas vibraciones que se presentan, más aún tratándose de maquinarias. Hay muchos casos en los que se ha tenido que demoler las losas para proceder a rigidizarlas, proyectando el mayor peralte, caso Saga Falabella. Saga Falabella no es una nave industrial, no es un edificio industrial. Saga Falabella es un edificio de caminantes. Y es cierto, ¿ya? Es cierto que vibra, ¿no? Es justamente lo que les contaba inicialmente, ¿no? Es cierto que hay una vibración. Pero más que por el espesor, porque el espesor es de 12, es porque hay poca luz. Por ejemplo, una costumbre que tenía el ingeniero Antonio Blasco, que en paz descanse, creo que les mostré, ¿no? Era meterle un fierrito ahí al medio, ¿no? Que al cliente también le gustaba, porque antes era hacía esos proyectos con el ingeniero Blanco, ¿no? Entonces, le colocaba un fierrito entre los nervios de la losa colaborante, pero eso no le va a ayudar, pues, ¿no? Eso por deflexión no le ayuda en nada. Entonces, algo que usamos en la oficina y que a nosotros nos funciona muy bien es limitar a 2 metros, ¿no? Eso estaba inicialmente escrita, pero como teníamos algo de tiempo, lo que hemos hecho para probar que no hay esto de acá, es simplemente hacer un modelito simple, ¿no? Creo que por acá lo tengo. He agarrado el modelo que tenía, le he volado todito y le he colocado una losa. Le he colocado las columnas apoyo fijo, que sería lo peor, ¿no? ¿Y dónde ya sería apoyo fijo? Las mismas vigas y he visto el periodo. El periodo es 0036. Si tú lo inviertes esto de acá, es mayor que 2 Hz. Perfecto, pasa. El límite es 2 Hz. Si lo quieren llevar en periodo, 1 entre 2 Hz es 0.5 segundos. Esto, por si acaso, no lo pide la norma, ¿no? Esto si lo hacemos es porque, no sé, no sé curiosidad, ¿no? Pero si divides 1 entre 2, 1 entre 2 tendrías el periodo de 0.5 segundos. Este está mucho más bajo, es mucho más rígido. Esto de acá no va a vibrar, no va a tener problemas de vibración. ¿Se entendió? Muchachos, no sé, o siento que no me entienden nada, o no sé, muchachos. Inge, ese paño donde calcula 2 Hz es solo un paño aleatorio. ¿Cómo ha sacado? Escogí el paño más grande, pues, ¿no? He escogido el paño más grande y más cargado, ¿no? No, creo que es más cargado de escogido. O sea, no es necesario modelar todo el primer piso, digamos, toda la planta de un nivel. Sería modelar lo más crítico, pues, ¿no? Lo más crítico que es el más paño. Y si le colocas apoyos fijos es más crítico, porque estás hablando de la vibración de la losa, ¿no? Del edificio. Ya, solo un paño de losa nada más. Sí, pero eso de allá no está en la normativa peruana, por si acaso, ¿no? Puedes encontrar en otras normativas, tal vez en la mexicana tenga algo de eso. Pero no hay en la normativa peruana eso ahí. Dije, gracias. Ok. Acá tenemos la duda de Roberto. Roberto dice, perdón, ¿por qué le puso esos anclajes? ¿En qué norma sale ese límite de 2 Hz? Bueno, ese límite de 2 Hz puedes encontrar en la norma mexicana. No recuerdo si es 2 Hz un poquito más, pero está por ahí. Puedes encontrar en cualquier científico artículo científico eso de los 2 Hz, ¿no? Que es lo recomendable, ¿no? Para que no tengas problemas de vibración. Ahora, en la norma peruana no manda nada de eso, ¿no? No es necesario que lo coloques, ¿no? Ok. ¿Alguna duda más que tengas? ¿No? Ya, hacemos. Según norma, los anclajes de Nelson Stud deberán estar de 3/4. Esto es mentira, ¿no? Eso no hay norma. Tal vez la SC, no, tampoco.
con la ICC, bien, y no existe eso de acá, ¿no? En la norma de 090 de estructuras metálicas no hay dicha solicitud. En todo caso, especificar en qué punto la norma dice ello, porque por esta razón se ejecutó el diseño de esos conectores de la memoria de cálculo tal. Página 39. Cálculo. Por si acaso, la grabación de la clase de hoy solamente se va a compartir a sus correos, ¿ok? Debe presentar el detalle de diseño de escalera, bueno, eso sí, no hay, ¿no? Debe presentar, o está en la memoria que no se le había entregado, ¿no? Deberá presentar detalles de tabiquería. Esto de acá, detalles de tabiquería, este edificio simplemente es hecho con unos tabiques que pidió el cliente, que tengan 1 metro, y el resto lo iban a hacer de drywall, ¿no? El drywall nosotros no lo modelamos, no hacemos nada con el drywall, ¿no? Finalmente, o sea, en el peor de los casos, imaginémonos, o sea, hubiese un sismo, o sea, el drywall no es que se va a caer. Lo que sí se podría caer son las baldosas, eso es un peligro, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Estructuras metálicas, presentar cálculos justificativos de los principales elementos, bueno, eso se puede agregar, ¿no? Se requiere la presentación de la memoria de cálculo estructural tal como lo requiere el artículo 12 de la AG 020, ¿no? Los cálculos justificativos solicitados del dictamen, ¿no? Bueno, se presenta la memoria de cálculo. Ok, creo que ya terminé de mostrarles esto de acá. ¿Alguna duda más que tengan antes de, bueno, desgraciadamente no hemos llegado a la clase, porque nos hemos entretenido un poco con esto de acá, pero está bien. Igual, quizás a ver si tienen dudas, consultas, algo más que quieran saber. ¿La estructura tiene arríos 3? Discúlpame, ¿quién preguntó? Yo, Jonathan, mi consulta es si la estructura tiene arríos 3. Tengo entendido que sí. No tiene arreostres, tiene placas nada más. O sea, el principal elemento que aguanta estructuralmente eso allá son las placas, ¿no? Los muros de concreto. Ok, ¿alguna duda más que tuviesen? En el plano de cortes veo que hay arriostres. En el plano Plano de corte. ¿Podrías mostrarlo, por favor? elevación de vigas y columnas. Ya, a ver. Ya. Lo que pasa es que en el último piso se ha agregado unas cosas, unas naves industriales chiquititas, ¿no? Eso pesa 30 kilos por metro cuadrado, eso no es nada. Le puedes colocar aunque sea, le puedes colocar, encontrar al piso, no va a pasarle nada. Si se le ha colocado eso al diagonal es simplemente para darle cierta estabilidad. Pero sísmicamente, como vamos a ver de acá 2 clases, vamos a ver que sísmicamente una estructura metálica tipo nave industrial no le pasa nada. O sea, tiene 13 veces la cortante de una cortante sísmica. Si tú te fijas, es justamente una nave industrial. Arriba ya no hay nada. Sí, no es necesario que cuente con una separación de 2T en la plancha de Gauss. ¿No? 2P en la plancha de Gauss. Sí. No, o sea, yo no estoy buscando, esa plancha que tú mencionas se utiliza Sí. para disipar energía. Así es. Yo no estoy buscando acá disipar energía. Pues no me interesa Ok. disipar energía porque en ese nivel la fuerza sísmica es muy, muy pobre. ¿Por qué razón? Porque tú tienes arriba 30 kilos por metro cuadrado. O sea, tú puedes tener fuerzas fuertes en las placas, pero eso de ahí no se va a llevar nada, porque solamente carga 30 kilos por metro cuadrado. Tú sacas 30 kilos por metro cuadrado y lo multiplicas por el área, porque ese es el peso de una estructura metálica pesada, ya no creo que eso tenga 30, debe tener menos. Pero si sacas 30, multiplicas por el área, te va a salir que de la cortante sísmica, de si fuera un edificio de concreto armado, te va a salir la 13ª parte. Te va a salir. Eso yo he hecho varios números y sale la 13ª parte. Entonces, en realidad no necesitas hacer una X, bastaría con una pequeña diagonal, ¿no? Pero a veces el cliente como que le da medito y ya le colocan así para su distrito, ¿no? Ya. Tú necesitas disipar energía cuando tú tienes un caso de un elemento sísmico, ¿no? O sea, cuando tienes una estructura que sísmicamente se puede dañar y necesitas disipar energía, bueno. En este caso es como que le has colocado una carpa encima, algo así, ¿no? Es algo de muy poco peso. Ok. Entiendo. Una consulta más. ¿Cuánto es la carga viva que han considerado para esa nave? La nave, por si acaso, me refiero solo arriba, ¿eh? La parte de la estructura tiene bastante peso, es muy diferente. La nave tiene como carga viva 30 kilos por metro cuadrado. La nave es el último piso, la parte de arriba. La parte de abajo, bueno, está variable, tiene 750, tiene 1 tonelada por metro cuadrado.
Hay unos planos que son los que te he indicado que era el 34, 32, creo, o el 34, que justamente marcan los pesos, ¿no? A ver, déjame revisarlo. Donde están cada una de las sobrecargas que hay, ¿no? ¿El mismo proyecto? Claro, en el mismo proyecto deberían estar en los planos, a ver, déjame revisar. Tengo hasta el 28. Ah, no, entonces esa parte no la saben, pero ahora les van a entregar, ¿no? En los planos 32 y 33, justamente porque había demasiadas cargas diferentes, se ha hecho unos planos exclusivamente para, qué raro que no tengan todo eso, ¿no? Unos planos exclusivamente para colocar la sobrecarga, ¿no? Eso deben recibirlo ahora en esta última entrega. Ya, ok. Está bien, no tengo ninguna otra duda. Gracias, ingeniero. Ah, ¿de qué? Gracias a ustedes, bien. A ver, muchachos, ¿con ustedes alguien más que tenga una duda? Roberto pregunta, ¿no? Roberto pregunta, en todo caso, los pórticos de acero van aislados en los muros de corte y las vigas de acero irán articulados, es decir, no van todos, en el caso del trabajo, yo pienso que te refieres, todo va articulado, Roberto, todas las vigas van articulados. Si quieres, pruébalo con empotrón, no te va a pasar nada, no tiene sentido hacerlo así, porque todo se lo va a llevar la placa, es un hecho. La pregunta de Roberto, Inge, diferencia entre viga de conexión y cimentación. No, viga de conexión y cimentación es la misma. La viga de conexión y la viga de cimentación son la misma. La que es diferencia es la viga tirante, que es otra, ¿no? Ok. ¿Alguna duda más que tuviesen, muchachos? Las columnas de acero van juntas a vigas, o sea, son placas que tienen conexiones a corte y que se unen con las columnas y vigas y todas son conexiones a corte. La viga, claro, la columna es continua, ¿no? Pero los agarres son conexiones a corte. Javier dice, ¿qué diferencia entre el programa original con licencia y craqueado? Tenemos uno craqueado y tenemos uno con licencia y la verdad que es lo mismo, ¿no? No he visto diferencia, ¿no? Hasta lo que sí es el costo, pues, ¿no? Porque el ETAP, por ejemplo, cuesta $15,000 para que se enterren, ¿no? Se enteren. O sea, el ETAP cuesta $15,000. Ahora, hay oficinas que te lo van a pedir, ¿no? Por un tema de calidad y todo eso, ¿no? Te van a pedir, oye, ¿sabes qué? Házmelo con un software original. Pero la mayoría no te lo pide, ¿no? La mayoría no te lo pide. En todo caso, si es un buen cliente, valdría la pena comprarlo. Yo les recomendaría que aprendan software libre, ¿no? Por ejemplo, el Python, ¿por qué? Porque en estos software libre, en países industrializados, se van a Francia, a un lugar así, van a ver que no utilizan SAP y ETAP, utilizan puro programas de software libre, porque no les cuesta, muchachos. O sea, tú te compras el TAP, tú le compras el ETAP, ya tienes ahí $30,000. O sea, es bien caro, ¿no? Entonces, no todos lo hacen, no todos se compran el programa original. Bueno, a mí no me ha influido en los cálculos, la verdad, ¿eh? A ver, ¿qué más dice? Y ahí dice, disculpen, me desvié del tema, pero he visto el establecimiento, le colocan un armado, eso, ¿cómo se diseña? ¿A partir de qué caso sería necesario? Sería necesario para el piso blando, ¿no? Para el piso blando sería necesario, Jair. No, para un suelo blando, perdón, un suelo blando. No influye en el resultado, dice Javier. Bueno, en mi caso, yo los he revisado, ambos, no me ha influido, ¿no? Si encuentras algo, me avisas para prevenir, pero a mí no me ha influido. Ingeniero, ingeniero, una consulta, que disculpe que lo corte, sobre el sobrecimiento que le colocan el armado. ¿Cómo es el diseño y qué consideraciones toman para la cantidad de acero? Es para la 10ª parte de la carga axial, ¿no? Nada más. Para la 10ª parte de la carga axial que va a tener. Sacas la carga axial, le divides entre 10 y con eso lo diseñas. Ah, vale. Roberto dice, ¿no? O sea, la columna de acero sí se une al muro de corte mediante conectores. Claro, tienen que estar articulados, son conectores articulados. Así es, Roberto. Renato dice, para el 10 de agosto se te entrega el diseño de vigas, aún no tocamos el diseño por perfección. Tienen que investigar, muchachos. Al menos ya les he enseñado el chetita, aunque sea con eso, entréguenme eso de ella.
Bueno, igual finalmente no es obligatorio, ¿no? Pero yo sí les aseguro que van a aprender más haciendo eso, el trabajito que les dejo. Ingeniero, yo me uní a la clase pasada, recién al grupo, no llegué a ver cómo explicaba sobre el trabajo. Ah, ya, pero repite la grabación, y explica todo lo del trabajo. Y si tienes alguna duda, pregúntame, ¿no? Mándame un correíto, o si no, en la clase siguiente me preguntas, ¿no? ¿Qué dudas tienes? Pero o sea, les he dejado un trabajo y quien lo haga ¿Cuándo se mejor, entrega? el martes, ¿no? La primera entrega, tienen otra siguiente entrega el otro martes, así, ¿no? Y al que lo haga mejor le voy a dar una beca para diseño de losas y vigas, junto con reforzamiento de losas y vigas, ¿no? Un curso nuevo que estamos haciendo. Ya. Ok. O sea, las columnas de acero se unen, el 10 de agosto se entrega el diseño de vigas, alguna idea para el predimensionamiento. Bueno, van a encontrar luz entre una cantidad y luz entre otra cantidad. Esa parte investiganla ustedes, ¿no? Esa parte investigan ustedes. Van a encontrar algo así como que luz entre un número y luz entre un número. Luz entre 25, luz entre otro número. Eso, pues. Y que una explicación raída, yo ingresé hoy al curso. ¿Ingresaste hoy al curso? Bueno, repite el video. El video está ahorita en YouTube, pero los otros videos, a partir de ahora, solamente se les va a compartir a sus correos, Javier. Para un pórtico, igual acá les dejo al menos los que hemos hecho anteriormente, ¿no? Hay varios proyectos que tenemos para revisar, varios proyectos muy interesantes. Por ejemplo, algo que me gustaría que vean es el Chamo Rock el Polo, donde tenemos un volado de 25 metros y encima tenemos un edificio de 9 pisos, ¿no? Entonces, parece un poquito... Ahí les mando los dos links, ¿no? Ahí está el primer link y acá les envío el otro link. Ahí les mando los dos links. Ok, y el drive ya les he pasado ya, pero les vuelvo a pasar. A ver, ya un momentico. Acá les paso el drive con los archivos que tenemos hasta ahora, ¿no? Bueno, muchachos, yo ya pasaría a retirarme. Cuídense, hasta la siguiente clase. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Solo con todos.